esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y le dijo a Jesús: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También ese es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tratar este tipo de temas y traerlos a colación, tratando siempre de iluminar la vida de todos nosotros, que es y debe ser el derecho de las cosas. Sin lugar a dudas son temas bien sensibles, porque al fin y al cabo, cuando uno dice el que no tenga pecado, váyase para su casa. Y es lo que le dijo Jesús en determinado momento a la gente: que no tenga pecado, tranquilo, lance la piedra, porque tiene autoridad. Pero es que ninguno puede tener ese tipo de actitud, porque sabemos muy bien que de una u otra manera, en grado más grado menos, nosotros hemos llegado a fallarle. Y si no vemos el acto penitencial que acabamos de tener, y si cogemos nosotros en este momento uno a uno los mandamientos, si cogemos nosotros uno a uno los valores, los principios, en algún aspecto mínimo, pero en algún aspecto, nosotros hemos llegado a fallar. Y esto es lo que nos tiene que recordar precisamente, que si queremos en verdad encontrar el rostro misericordioso de Dios, tenemos que aprender a reconocer que si yo tengo pecado, no puedo nunca llegar a hablar en contra de mi hermano. ¿Por qué? A ese momento, señalándolo, no se nos olvide ese ejercicio. 3 dedos me señalan a mí, yo lo señalo, ese es, pero 3 dedos, porque esa es la delicadeza que nosotros tenemos que mantener, característica clara del discípulo, la misericordia. Por eso, trayendo precisamente a colación a Zaqueo. Zaqueo es una persona que es muy mal vista en ese momento, como lo dice el Evangelio. No daba en absoluto, o no tenía el perfil, digámoslo así, en esos términos nuestros, para ser una persona piadosa y religiosa, y mucho menos para estar con aquellos que siguen al Señor. No daba esa palabra. Y es curioso porque a veces los que no dan el perfil, irónicamente, son los que acaban siendo mucho más claros y transparentes en el ambiente comunitario, en el ambiente de iglesia, frente a aquellos que, entre comillas, no son como Dios manda. Eso es una realidad. Y por eso Zaqueo, que dice el Evangelio, en un momento dado, recaudador de impuestos, para sus coterráneos, un ladrón, un estafador, etc. Persona impura, porque la impureza
porque todo el día estaba tocando dinero. Por eso criticado por todos sus paisanos. Y no se trata de ocultar sus pecados, que los tenía, no. Lo importante es cómo vemos que se sitúa Jesús en el Evangelio ante este tipo de personas, ante este tipo de situaciones. Y por eso, de ahí que es lo que hace que Jesús se convierta en aquel que tiene autoridad. ¿Quién es ese que tiene autoridad? Y la tiene, ¿por qué? Porque Él no hace en ningún momento ningún tipo de distinción de personas. Él no actúa con nuestras categorías. Él actúa con las categorías de Dios. Y en las categorías de Dios, sin lugar a dudas, que nosotros mismos podemos llegar a tomar un poquito la portada que trae la hojita del domingo para que veamos cómo en ese sentido, en unas categorías de Dios, Dios siente la necesidad precisamente de venir al encuentro de aquel a quien el pecado le arrebató de sus manos, porque Dios no quiere que aquel que está hecho imagen y semejanza suya perezca. Él lo busca, le da todo lo que se necesita para que aquella persona se encuentre con ese rostro misericordioso y opte verdaderamente. Y por eso no se trata de ocultar aquí nada. Lo importante es ver, como dice la primera lectura del libro de la sabiduría, que dice Dios: te compadeces de todos porque todo lo puedes, cierra los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Categoría divina, que no va con la categoría nuestra. Porque si nos colocamos frente a esta actitud de Dios, nosotros hacemos todo lo contrario. Frente al pecado está aplicado el famoso dicho: al caído cae el pie. Frente al pecado, frente al error, al que comete el error, en lugar de ayudarle a corregir, en lugar de la fraternidad, etc., ¿qué hacemos nosotros? ¡Pum! Nos levamos, y para irnos así como fuerte con los comentarios que hacemos entre nosotros, nos levamos ese grupo en carrera para terminar de acabarlo por el error que cometió. Categoría que es humana, no de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Jesús, actuando con esa categoría de Dios, provoca el arrepentimiento de Saqueo y lo consigue. Y Jesús no le entra con acusaciones. Él no llega a regañar a Saqueo. Él no va a arremeter contra Saqueo, no, ni le recriminará su pecado, sino que le dice: baja enseguida, porque hoy tengo que bajar en mi casa. Porque para Dios es el momento el que cuenta. Por eso es que Jesús dice: cuando pongan la mano en el arado, no mires para atrás. Eso es actuar conforme a la voluntad de Dios. Y Él nos enseña: hoy tengo que llegar a tu vida. Hoy, Señor, pero yo no soy digno. Precisamente hoy quiero estar contigo. Quiero. Y hay que, por eso, mis queridos hermanos, Jesús nos muestra este rostro misericordioso de Dios, siempre dispuesto al perdón, como también dice esa primera lectura del libro de la sabiduría: a todos perdonas porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. A todos perdonas porque son tuyos. Tú nos creaste, Señor. Tú nos creaste, Señor. Y por eso es que perdona, porque son suyos. Él no puede despreciar las obras de sus manos. Ese Dios es amigo de la vida y nos ofrece siempre su amor, su perdón, y así nos lo mostró Jesús en sus parábolas. Por eso esta actitud de Jesús frente a Saqueo provoca, sin lugar a dudas, el escándalo de muchos, sobre todo de los que en teoría se sentían que daban el perfil, que tenían el perfil para ser personas religiosas. Ese es un cuidado enorme. Ese cuidado enorme que tenemos que tener. Porque la tristeza de Jesús en momentos siempre será que los más cercanos tendremos a ser los que menos vivamos lo que nos enseña. Porque entre más cerca el Señor, al contrario, deberíamos ser, en orden a ese rostro misericordioso de Dios, más misericordiosos entre nosotros, más solidarios, más dispuestos para entender que tenemos que actuar en consecuencia con esa naturaleza que nosotros hemos llegado a recibir en el bautismo. Porque ahí se nos dio la semilla de la vida
a través del bautismo. Y por eso mismo, siendo familia de Dios entre nosotros, no podemos actuar de una manera incoherente. En la familia, en el ámbito familiar, yo creo que es complicado, pero generalmente hay solidaridad entre unos y otros. Cuando hay esos lazos familiares claros, donde no entre nosotros. Todos estamos siempre hablando del mismo Padre. Todos queremos llegar a la casa del mismo Padre. Todos venimos a encontrarnos y hablar y alimentarnos de la misma fuente de la vida. Eso nos tiene que ayudar a ser mucho más claros en orden a la práctica de nuestra fe a través de la misericordia y la solidaridad. Y por eso Jesús muestra una vez más la acogida incondicional de Dios, mis queridos hermanos, para con sus hijos a través de esa mesa abierta y compartida a la que se sienta precisamente en casa de Zaqueo. Y Jesús muestra acogida y confianza en Zaqueo, porque Zaqueo indiscutiblemente está en este momento experimentando que Dios está cerca de él y por eso siente la necesidad de expresarlo. Hoy ha sido la salvación de esta casa. También Zaqueo es hijo de Dios, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El médico va a lo que se necesita porque hay enfermedad. Y por eso es que nosotros lo que tenemos que entender es que en mayor o en menor situación, como lo decimos al iniciar este momento de reflexión, nosotros necesitamos de ese rostro misericordioso de Dios. Dejémonos encontrar por Él. Dejémonos amar por Dios otra vez. Entendamos que el pecado indiscutiblemente nos quiere absorber, pero no nos ama, porque el pecado lo que hace es sacarnos de las manos de Dios. Por eso muchas veces nuestra tarea, mis queridos hermanos, tiene que ser asumida desde ese ejemplo que nos da Jesús. Y si lo entendemos bien, nuestra tarea consiste en acercar a Dios y a su palabra a todos aquellos que están alejados. Y por eso aquí no cabe la recriminación, aquí no cabe el hablar a espaldas de los demás sobre sus errores. Aquí no cabe ese tipo de situación donde nosotros, en lugar precisamente de ser misericordiosos, de ser personas que corrigen fraternalmente con sus actitudes, su prepotencia, llegan precisamente con su, entre comillas, perfil religioso, llegan a lastimar indiscutiblemente la posibilidad de que alguien se acerque a Dios. Esto lo tenemos que corregir. Y por eso, mis queridos hermanos, Jesús hizo esto de acercar a Zaqueo a Dios sin prejuicios, acogiendo de manera incondicional también, y lo hace en el Evangelio siempre a todas las personas, sacando lo mejor que llevan dentro, depositando en ellos su confianza, invitándolos a compartir la mesa de la vida, de la fiesta, de la alegría, de la esperanza, del amor, de la fe. Esto es lo que hace Jesús con todos, con todos. Y si nosotros nos colocamos frente a cada pasaje del Evangelio, Jesús nunca recrimina, por el contrario, Él hace que la gente entienda que tiene un pecado y que lo único que tiene que hacer es no seguir mirando atrás. Mira este momento en el que Dios te está dando la oportunidad de llegar a su casa, de escucharlo a Él, de alimentarse de Él, y no mires atrás, sino comienza a mirar de ahora en adelante con esa fe y esa confianza puesta en Dios. ¿Qué dijo la mujer? Que todo el mundo quería la mirada. Jesús escribiendo en el suelo, levanta la mirada y nadie lo condena. ¿Por qué? Porque no tiene la autoridad. ¿Qué le dijo a él? Mujer, yo tampoco te condeno. Yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar. Punto. Es lo que quiere el Señor. Que no vuelvas a incurrir en las faltas que estás en este momento reconociendo. Que no vuelvas a abandonar, como aquel pasaje del hijo pródigo, la casa de tu padre. Porque recuerda que fuera de tu padre, fuera del ámbito que te ofrece, fuera de la protección que te da, fuera de todo lo que quiere para ti, no vas a encontrar nada. Vas a encontrar por el contrario todo aquello que te hace daño, que te causa mal, que daña tu propia dignidad. Y hay que por eso, mis queridos hermanos, cada domingo nosotros nos acercamos a la misa
precisamente porque aquí en la misma mesa que Jesús nos dejó para hacerlo presente siguiendo su mandato, hacer esto en conmemoración mía. Pero hay muchos que no se acercan, que no lo han descubierto, hay muchos, inclusive de los nuestros, porque hasta mis sobrinos o hasta de pronto alguno de mis hermanos se hace como el de la vista gorda el día domingo y no asiste. Hasta esa realidad la tenemos nosotros, y el que no la tenga, repito yo no sé, ya como han buscado, porque todos tenemos indiscutiblemente este tipo de situación, y por eso para acercarles el mensaje de la vida y de la esperanza de Jesús, para que como Zaqueo puedan experimentar la alegría del encuentro con el Señor. Hay que ayudarles a que entiendan el valor grande que tenemos acá, porque el que viene y escucha tiene los criterios para vivir una semana conforme a lo que el Señor le está diciendo. Si no hubieras venido, no hubieras entendido que esta semana tiene que ser una semana de mucha misericordia frente a tu realidad familiar, laboral y comunitaria. Y lo mismo, cuando nosotros tenemos esta oportunidad de ir cultivando esa semilla de la inmortalidad en cada uno de nosotros a través de la Eucaristía, no la descuidemos. Seamos humildes. ¿Y en qué consiste esa humildad? Entender que para poder venir a comer y no contaminar el alimento, yo tengo que ir a lavamanos, que está allá sentado el cura, confesando, para lavarme las manos, lavarme aquel contagio de mal que pueda haber en mí y poder dignamente venir y recibirlo a Él para tener vida y tenerla en abundancia. Por eso la Eucaristía a nosotros todos. ¿Por qué no decirnos? Nos está enviando a la calle en el día de hoy, es precisamente ahí donde nos quiere Dios, como decía el Papa Francisco hace poco, hay que salir. Y donde nuestra arquidiócesis nos envía también a través de nuestro plan de evangelización, que ahorita estamos comenzando precisamente a mirarlo de cerca. Desde ayer se comenzó una serie de reuniones para todo este propósito, que los fieles escuchen, entiendan que es el momento en el que el Señor nos quiere a nosotros como buenos samaritanos, para que nosotros mismos en una actitud muy misericordia nos acerquemos a aquel que está caído por múltiples situaciones, por injusticias, por su propio pecado, etc. No para que nos remontemos a Él, sino para que lo levantemos con una actitud como la que Jesús nos enseña, mis queridos hermanos, revitalizando así todo lo que es la vida de cada uno de nosotros, la vida precisamente de cada uno de nuestros hermanos, saliendo al encuentro del caído y de esa manera cumplir lo que el Señor nos está enseñando a través del Evangelio, porque al fin y al cabo, en la calle, mis queridos hermanos, somos creyentes, ahí vivimos nuestra fe, la compartimos y la testimoniamos, y es ahí donde nosotros, como Jesús, podemos acercar al que esté alejado cuando nos vean actuar de manera consecuente a esa dignidad de hijos, actuando con ese espíritu misericordioso que Jesús nos enseña, para que todos podamos descubrir el rostro maravilloso y misericordioso de Dios. En la calle hacemos falta para ser entonces nosotros levadura dentro de la masa, para hacer luz, pero primero tenemos que permitirle al Señor llegar también, estar con nosotros, para que entendamos que la salvación llega a nosotros y que lo que tenemos que hacer es comunicarla a nuestros hermanos. Por eso pidámosle al Señor en este día que nos ayude a ser mucho más misericordiosos en la relación entre nosotros, sobre todo con los más